José Cornejo, Joe Cornejo, que además de un amigo es un compañero, es el director de la agencia Pacurondo, es delegado sindical de los trabajadores del Estado y está en comunicación con nosotros. Gracias por la gentileza de atendernos. Joe querido, acá Pepe Rosenblatt en vivo para Gelatina. ¿Cómo estás? Pepe, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Más contento la respuesta. Mira, les voy a contar una cosa. Perdón, yo que cuente esta infidencia del acto de Avellaneda del 2017. ¿Puedo? Una vez más. Bien, Vamos. perfecto. Una vez más. 2017, Avellaneda, acto cierre de campaña de Cristina, Unidad Ciudadana. Íbamos a perder las elecciones porque habíamos ganado las PASO por 0,2 décimas, nada, entonces se sabía que perdíamos y estábamos todos muy angustiados y Joe Cornejo dijo, no, tenemos que estar contentos, tenemos una gran organización popular, acá estuvimos una movilización muy importante, estamos organizados, estamos mejor que en otros momentos y bueno, por lo que me dicen, y bien lo saludo, que es que estoy un poco más contento, seguramente tenga que ver con lo que dejó la movilización de ayer. Joe, contame qué sentimiento tenés después de la gran movilización, de la gran marcha que convocaron ayer las centrales obreras en la ciudad de Buenos Aires. Empiezo por el título, como debería ser un artículo. Bien. Para mí es un espaldarazo que hace el movimiento obrero, o sea, el espaldarazo del movimiento obrero en el momento más crítico del gobierno nacional. Es el salvavidas que le tira, bueno, digamos, la clase trabajadora argentina con su propia tradición organizativa, en un momento donde todo el mundo le empieza a correr el traste a la jeringa, ¿no? Al gobierno nacional. Me parece que mostrar esto, y que además los discursos, sobre todo el de Pablo, el que ayer sido más encendido, fue focalizadamente a quién va dirigido, y aunque los medios lo silencien o intenten construir que fue en contra o más o menos del gobierno, aquellos a los que fue dirigido lo leyeron también, que vean que hay un movimiento obrero que está viendo los movimientos que hacen con los precios, con las ganancias, con las fugas del país. Eso me parece que es muy valioso, muy sabio, y un poco vuelve a tratar de empatar esta balanza que viene tan desbalanceada. Y viene desbalanceada hace mucho tiempo la balanza y se perdieron muchos puntos de la participación del salario en la riqueza que genera la Argentina. ¿Por qué tanto? ¿Por qué esperar al último momento en que todos corren el culo a la jeringa? Linda metáfora. ¿Por qué esperar tanto el gobierno o por qué tanto esperar el movimiento obrero? ¿Por qué tanto esperar el movimiento obrero? Porque hace mucho que se viene perdiendo y muchísimo, o sea, como que ya la condición es muy crítica. Te voy a citar a Homero Simpson respondiéndole a Lisa cuando le dice: Lisa, no me hagas preguntas de política, para eso le pagamos a los políticos. Entonces, me parece que hay un punto que sí, está bien, el movimiento obrero podría marchar con toda su complejidad, con toda su heterogeneidad, con los disímiles, porque a un país periférico como el nuestro, lo que tenés que ver también es que la clase obrera es muy heterogénea, muy atomizada. Vos tenés desde campesinos casi de supervivencia en el norte hasta los caños de Techín que compiten con las industrias de acero del planeta. Entonces, construir la unidad de una clase obrera derivada de una matriz productiva tan heterogénea es realmente muy difícil. Dicho esto, así todo, con su propia dificultad y con toda su complejidad, la clase obrera va encontrando sus liderazgos y va encontrando la forma de protestar. Ahora, dicho esto, yo creo que la fuerza política del movimiento obrero argentino es a discutir, pero me parece que podemos ponernos de acuerdo que es el Partido Justicialista. Si el peronismo como fuerza política no responde, sí, le toca al movimiento obrero, pero inicialmente la responsabilidad no es del movimiento obrero. Claro. ¿Para qué tenemos a los compañeros que votamos que están en la toma de decisiones? Yo y vos decís con optimismo que fue una movilización en apoyo al gobierno. ¿En el gobierno lo toman de la misma forma? ¿Creés que lo recibieron como un espaldarazo? Sí, ahí lo charlé con algunos compañeros que tienen mucha responsabilidad institucional y me dijeron, bueno, dice, es un apoyo que no va a ser gratis, posiblemente lo bolsiqueen fuerte, Alberto. Ahora, sobre eso, algunas cosas. La primera es que el bolsiqueo del movimiento obrero es para el movimiento obrero, así que todos los que nos sentimos parte del movimiento obrero, por ejemplo, un bono o un aumento o paritarias libres, es algo que deberíamos festejar. Eso es el primer punto. Y segundo, entender también la propia dinámica del movimiento obrero. A veces la política, esta relación que ha sido siempre en tensión entre el movimiento obrero y el Partido Peronista. La política espera un tipo de lealtad total que es muy clásica del funcionario subalterno. Ahora, el movimiento obrero no funciona de esa manera porque ya tiene su propio poder de sustentación y no solo eso, tiene gente a quien le debe responder que son los trabajadores que integran los sindicatos y las trabajadoras. Entonces, en ese marco, digamos, sí, es una relación siempre en tensión. Pero la relación de apoyo que ha tenido el movimiento obrero con respecto a los gobiernos peronistas en instancias muy críticas es histórica.
Y yo me acordaba ayer, en la marcha, que de golpe empecé a insuflar mi optimismo, me empecé ahí a recabar la energía de los compañeros, que aparte es interesante porque cuando mueven los compañeros, cuando mueven los sindicatos, los y las compañeras, pero hay una sobrerepresentación masculina, cuando mueven va toda la gente, no solamente vamos nosotros los militantes. Entonces eso es muy valioso porque al calor del kirchnerismo entra una generación nueva de pibes y pibas que militan, que participan políticamente y que por ahí no saben la última discusión que estamos teniendo nosotros respecto al lenguaje inclusivo, pero sí saben la cuestión respecto a los ingresos y los estamos politizando y haciendo entrar en esa arena en función de un debate central, que es esto lo que decía Ivana, la distribución del ingreso, los salarios, todo ese debate. Entonces me parece que en esa discusión muy, muy concreta estamos politizando muy rápido, estamos convocando un montón de gente que participe, que por ahí no tiene la gimnasia de la política, que muchas veces es invitarte a votar cada 2 años, lo cual es muy problemático. Claro. Hablabas del bolsiqueo, Alberto, dijiste bono, suma fija, paritarias libres. ¿Hay unidad con respecto a ese reclamo? ¿Me puedes contar un poco cuál es la discusión en torno al aumento de suma fija? No, tanto sobre eso no sé, hay tensiones. Ahora, hay algo que todos los sindicatos van a cerrar. Primero es, si vos me das, ¿qué te van a hacer los sindicatos? No te voy a decir ninguna genialidad, pero si yo te ofrezco el bono, vos lo vas a agarrar y automáticamente después me vas a pedir la paritaria. Van a agarrar todo lo que les pueda dar y además te van a pedir la agenda. La agenda de paritarias libres, eso es el corazón del sindicalismo, es su justificación. Es la razón por la cual el trabajador va a visitar la elección gremial porque el salario no le alcanza por inflación y el delegado tiene que decirle, che, estamos peleando por la paritaria por aumentar el porcentaje que nos toca. Ahora, es complejo, digamos, después cuál es la agenda que unifica los gremios porque, insisto, los gremios son muy antiguos en Argentina, tienen sus propias tradiciones, su propia ideología. No es lo mismo la identidad del estatal que, por ejemplo, históricamente en las movilizaciones, los gremios estatales, sobre todo UPCN, marchaba con WOCRA. Tenían mucha afinidad a las dirigencias. Ahora, cuando vos ponías la columna real de trabajadores estatales al lado de los compañeros albañiles de la construcción, era una convivencia difícil. Entonces, porque son distintas tradiciones laborales, distintos sectores sociales. Bueno, imagínate que son históricamente 2 gremios muy amigos, porque tanto Martínez como Andrés Rodríguez eran parte de las jóvenes promesas de los 80 y tienen una experiencia muy larga. Imagínate con gremios que todavía hay más diferencia, porque me acuerdo una vez un acto del PJ en Almagro que el enfrentamiento entre Bocras y Camioneros parecía un partido del ascenso donde terminaron tirándose hasta con carritos de panchos, digamos, era una locura, un patrullero. Bueno, es complejo la construcción de una agenda en común, porque hay tradiciones distintas, formas distintas, pero sí paritarias libres, eso no te lo va a negar ningún gremio, y creo que es una posición muy dura, sobre el cual se terminó unificando la movilización y sobre el cual va a ser los reclamos que van a ir directamente a Alberto Fernández. Termina. Me parece que Alberto tendría que ser muy cuidadoso y muy atento, porque ya lo conocemos a Alberto, va bien, te dice que sí, pero después cambia opinión. ¿Sí? En esto, los gremios, como mueven transatlánticos, es complejo dejarlos pagando, ¿no? Con este tema, porque después ellos tienen que responsabilidades también, está todo el tema de las deudas de las obras sociales que ellos después tienen que cubrir, es la salud de los afiliados. Alberto debería ser muy responsable con la respuesta que le dé a los gremios, porque si no, imagínense si además los gremios pasan en una situación opositora. Esto, si tengo mal el dato, obviamente corregime, pero hasta donde sé, en esta pérdida del salario de los últimos años, los trabajadores estatales perdieron aún más que los trabajadores privados, y esta misma semana Macri, que está convencido que en 2023 vuelve a ser gobierno, habló directamente de un shock así, de recortar 8 puntos del PBI. No llegamos a comentarlo acá, pero bueno, fue una de las noticias de estos días. Salió Clarín. Recortar directamente 8 puntos del PBI con un ajuste muy fuerte del Estado. ¿Cómo se conjuga esa necesidad de recuperación ahora urgente de lo que ya se perdió contra ese frente que se suma de, bueno, ganan estos tipos y es literalmente el fin? Bueno, pero hay como, la pregunta de Ivana es excelente porque abre muchas aristas. O sea, la lógica de ser trabajadores estatales puntualmente, ¿no? Sí, digamos, a ver, y eso es interesante también prestar atención a los gremios estatales. Primero, el retraso es evidente. Ahora, la condición del estatal tiene un poco la condición de la clase media argentina en el sentido que es cierto que perdimos con respecto al sector privado formal, pero a su vez ganamos con respecto al sector privado informal o el monotributismo o los precarizados. Entonces siempre es esa situación que tiene la clase media argentina, que se repite mucho en estatal, en parte porque buena parte de la clase media argentina es estatal, que se da que nunca estás del todo mal, nunca estás del todo bien. Es histórico esa relación corriendo por detrás del privado formal, corriendo por delante del privado informal.
Con lo cual, si vos mirás, es cierto que hay sectores del gremialismo estatal muy combativos y que han demostrado mucha estatura moral durante el macrismo, pero en general tienden a ser gremios más moderados que otros gremios del sector privado. También por eso quizás al sector privado les va mejor, porque tiene gremios mucho más combativos. Pero en relación a camioneros o a otros gremios que han acompañado, ni hablar de aceiteros de Rosario, gremios recontra mil combativos, en general el estatal tiene, por las características del empleo estatal, algunas cosas que compensan ese retroceso. No lo estoy justificando, por supuesto, hay que ir, es urgente, los precios corren a toda velocidad, pero el estatal tiene algunos beneficios. Es muy difícil perder el empleo, siempre tenemos aguinaldo, se trabaja con un ritmo, muchas veces, por la lógica del Estado moderno, con mucha comodidad, el esfuerzo por horas no es lo mismo cuando uno está, es muy sacrificado, pero no es lo mismo estar frente a un monitor que los compañeros que por ahí están trabajando con maquinaria pesada, entonces, Claro. o viajando camiones, digamos, a camioneros que viajan hasta Santa Cruz, de Buenos Aires a Santa Cruz, entonces es distinta la relación. Entonces, para mí hay un vínculo entre el estatal promedio, que ya el estatal que se afilia es un estatal más politizado que el estatal promedio, pero bueno, el estatal afiliado y su sindicato con respecto a otros gremios. Transmite, imprime, muchas veces se cree esto, viste, del dirigente malévolo que frena una tesis muy de izquierda, viste, Perón vino a frenar la revolución. El dirigente sindical malévolo que frena unos afiliados que quieren dar vuelta al Estado y tomar todo. No, si ustedes conocen, tienen amigos estatales, bueno, habrá un sector militante mucho más combativo, pero en general estatal, esa señora que está tomando mate y viste, mira, viene la Aragón a visitarla, tiene otra temporalidad y que también el gremio refleja un poco la velocidad de eso. Entonces, la demanda sí está, la demanda es urgente, pero me parece que en eso los estatales tienen una visión política y en general el movimiento obrero más prudente, que a veces es difícil de comprender de sectores más radicalizados de izquierda. Muchas veces... Sí, perdón, no te quiero interrumpir. Chiquita, perdón si me voy, pero quiero decir que no es que necesariamente esto es positivo. De hecho, los gremios mucho más combativos han logrado tener mucho más protagonismo en la política argentina y le han dado grandes aportes, desde Ubaldini en los 80 hasta Walter Correa, que parece que es el inminente ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, no sé si le estoy dando una primicia, han sido premiados los gremios más combativos. Ahora, dicho esto, me parece que también hay que entender un poco a los gremios moderados y no caer en la demonización. La última, por lo menos por mi parte, siempre cuando hay una movilización de este calibre, una movilización muy importante fue la de ayer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Fue una movilización de una convocatoria quizás superior a la esperada. ¿Y quién apoya al gobierno en estos momentos? Claro. Por eso me parece que no solamente es grande, sino hay que validarla al calor de la necesidad y la crisis que está transitando el gobierno. Digo, la fuerza que tiene hoy Massa, para poner un nombre, para negociar con el capital, no es lo mismo si se para sobre medio millón de trabajadores que exigen una agenda que si es él y su capacidad de rosca. Claro, sobre eso te quería preguntar, porque siempre después de que el movimiento obrero toma algún tipo de medida, ya sea un paro, una movilización o lo que sea, se habla de cómo sigue, ¿no? De cómo sigue el plan de lucha, vamos a llamarle. ¿Cómo sigue después de la movilización de ayer la discusión que plantea, que abrieron las centrales obreras, la CGT, la CTA? Bueno, ahí me parece que Pablo está como reviviendo el viejo espíritu de Lugo de los 90, del MTA, ¿no? Entonces ahí hay algo que se insuflaron, porque bueno, en algún momento Hugo perdió el camino, se fue a la deriva, terminó haciendo campaña por Macri, cualquier mamarracho. Dicho esto, yo creo que Hugo ha logrado esa recuperación, porque además Hugo, y vuelvo sobre este eje que me parece que es importante para pensar los sindicatos, Hugo tiene mucha legitimidad de base, porque si hay que cortar a Techín, con todo el poder económico transnacional de Techín, en la puerta, poner un camión y sentarse con una pava sobre un mechero a tomar un mate, Pablo lo hace. Entonces, el nivel de legitimidad que tiene Pablo sobre los sindicatos de base ya es muy grande, sobre otros gremios es querido Pablo. Pero además, también es el que en un momento de crisis de línea política, que está en el corazón de toda esta discusión, en el corazón de la crisis de gobierno, Pablo propone una línea, que es lo que se iban a recuperar los ingresos de los trabajadores, recomponer salarios, frenar la inflación, paritarias libres, y me parece que los otros gremios tienen más dificultad para plantear esa agenda y mucha menos legitimidad en otros casos. Entonces, ahí me parece que hay que prestar mucha atención para ver, pensar en cómo sigue lo que está discutiendo, lo que está pensando Pablo, en coordinación con otros sectores donde a mí me parece que el sindicalismo kirchnerista está teniendo mucho protagonismo. Bueno, les decía el caso ahora de Walter Correa, la victoria de Furlan en la UOM. La UOM ha sido históricamente para el país industrial que nosotros soñamos, su columna vertebral, digamos, lo que representa el gremio metal mecánico en Alemania. Esa lógica, bueno, de golpe gana un compañero, me parece que ahí también Pablo ha logrado, a medida que crece por su combatividad y por la maduración de la clase obrera kirchnerista, aquella que entró a trabajar hace 10, 15 años, me parece que empieza a tener un apoyo más grande
para poder imprimiendo esa línea. Y la línea de Pablo ha sido creciente combatividad. Entonces el gobierno debería prestar mucha atención a quienes lo quieren ayudar. Debería dejarse ayudar. Me gusta como cierre, el gobierno debería dejarse ayudar. Ayúdame a ayudarte. Lo podemos decir prácticamente todas las semanas. Yo, querido, ¿podemos seguir llamándote cada vez que esté en agenda una discusión de este tipo? Pero por supuesto les agradezco mucho la llamada y me divierto mucho viéndolos ustedes. Los Qué sigo en bueno. Cemento. Muchísimas gracias. Nosotros acá también seguimos desde Cemento a la agencia Pacurondo, así que aprovecho para todas las personas que nos están mirando y que quieren informarse con compañeros. La APU es el mejor lugar para hacerlo. Yo, querido, un abrazo grande y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, mucho optimismo para lo que viene. Bien, optimismo. Y optimismo. Perfecto, vamos con esa.